Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 12 de febrero, momento de dar inicio a la transmisión del webinario en materia de presupuesto base cero. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes, así como al profesor David Duarte Guerrero, aquí conmigo, especialista de Findes en el área financiera, a quien me permito presentarles sucintamente como contador público con estudios de maestría en administración, posgrado en ingeniería financiera, diversos diplomados y cursos, básicamente todos ellos en el área financiera, y actualmente se dedica a la consultoría de negocios con su propio despacho, previamente habiendo desarrollado diferentes puestos subdirectivos, directivos, particularmente en organizaciones financieras. Antes de ceder la palabra a David, les recuerdo, les invito para que formulen sus preguntas, sus sugerencias, nos hagan sus recomendaciones y al finalizar la plática dispondremos de algunos minutos para comentarlas. David, buenas tardes, ¿podemos iniciar, por favor? Gracias, bien, buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento por el tiempo que nos proporcionan. Y bueno, pues básicamente hablar de presupuestos y específicamente el presupuesto base cero, como vamos a ver, es una herramienta importante e indispensable para la gestión de negocios. Bien, entonces sin mayor preámbulo, ustedes me lo permiten, vamos a pasar a ver básicamente qué es lo que vamos a revisar. Ok, bien. Vamos a partir de la raíz y de la base de los presupuestos. Como ustedes podrán ver, el temario que va para esta sesión y que efectivamente se toca con toda amplitud y ejemplos prácticos en el curso de presupuesto base cero, pero aquí es básicamente darles a ustedes una empapada, una serie de información que les permita tomar mejores decisiones. Bien, tomamos para empezar qué es un presupuesto, cuál es su importancia, qué requisitos debemos cuidar para implementar un presupuesto y obviamente esa arquitectura de presupuesto, que es cómo se debe integrar el presupuesto para pasar al proceso propiamente dicho de cuál es el proceso que debe seguirse al elaborar el presupuesto para posteriormente pasar a lo que es el modelado del presupuesto, que básicamente se desarrolla o a través de Excel, y esto a través de Excel con una caída de lo que puede ser un RP como SAP, como PeopleSoft, cualquier herramienta que ustedes tengan para gestionar su información financiera y que esta caiga a través del presupuesto en este modelo. Posteriormente, derivado de esto, pasamos a la siguiente parte que sería el reporteo del presupuesto. ¿Qué esperamos finalmente cuando elaboramos un presupuesto y cómo esperamos que la información se convierta en información útil para la toma de decisiones? Ahí vemos el tema de los reporteos. Y obviamente un proceso al inicio complicado, pero necesario para la empresa, pues nos tiene que llevar a beneficios, que son precisamente los que vamos a presentar aquí, algunos de los beneficios de iniciar este proceso de presupuesto. E igualmente a veces uno dice, ya tengo establecido el presupuesto, ya todo quedó encauzado para que las cosas salgan como las presupuestamos. Debemos entender que el presupuesto tiene ciertas limitaciones y es importante entender cuáles son esas limitaciones para no sobreestimar los resultados que nos va a dar el presupuesto. Y pasamos después a cuáles son las principales causas del por qué fracasan los procesos de presupuesto y el presupuesto en sí, para pasar a lo que es el presupuesto base cero, los paquetes de decisión y cómo se gestionan estos paquetes de decisión en el presupuesto base cero. Muy bien, entonces vamos a ver por qué es necesario un presupuesto. Un presupuesto para la dirección le permite conocer qué tan cerca está de cumplir sus objetivos. Es claro que una empresa sin presupuesto es igual a una embarcación sin un mapa guía. No sabemos dónde vamos. El tener un presupuesto nos permite definir objetivos. Igualmente nos permite saber en dónde se están produciendo las mayores utilidades o las mayores pérdidas a fin de tomar decisiones. ¿Cuáles son aquellas unidades de negocio, productos o servicios más o menos rentables? Nos permite ver si estamos en capacidad de gestionar las nuevas inversiones, lo que en presupuesto se llama CAPEX, ¿verdad? Y finalmente, cómo están evolucionando nuestros indicadores de gestión. El presupuesto es la guía financiera del negocio. De él se desprenden todo lo que son objetivos y a su vez KPIs. Decimos que lo que no se mide no se administra y lo que no se administra no se mejora.
Entonces, esta es la importancia de contar con un presupuesto. Como ustedes se darán cuenta, es básico en la parte financiera, operativa y organizativa de la empresa contar con un presupuesto. Estas son las principales razones del por qué debemos contar con un presupuesto. Bien. Después, ¿cuál es esa importancia del presupuesto? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque por un lado mantiene el plan de operaciones en límites razonables. ¿A qué le llamamos límites razonables? Pues que se mantenga dentro de las partidas precisamente presupuestadas, a efecto de saber y conocer de manera preventiva qué es lo que está sucediendo y cómo se están gestionando nuestras principales líneas de presupuesto. Igualmente es un mecanismo que nos permite revisar, definir políticas y direccionar estrategias. La estrategia tiene que bajar a un presupuesto. Es común que se realice un presupuesto para un año. Sin embargo, hablando de temas estratégicos, que como sabemos, la visión implica 5 años, debemos de contar con un presupuesto maestro, donde el presupuesto operativo es parte del presupuesto maestro. Igualmente, nos permite cuantificar la estrategia, cuánto vamos a vender, cuánto vamos a gastar, etcétera. Facilita el control y el seguimiento de los planes y los objetivos y facilita y promueve el proceso de comunicación, dado que el elaborar un presupuesto debe ser un proceso colaborativo y participativo. De otra manera, esto no es que me encierro en la oficina y en 3 días salgo con un presupuesto, le digo, aquí está el presupuesto. El presupuesto es un proceso participativo, por eso es que decimos que mejora y promueve el proceso de comunicación. Además, al estar presupuestado nos permite enfocarnos. Sucede en las empresas que tenemos muchos proyectos y surgen más cada mes. El tema es que al tener varios proyectos no nos enfocamos. El presupuesto nos permite poner foco a aquellos proyectos y aquellas actividades que mayor valor generan a la organización. Y finalmente, establecer KPIs. El tema de los KPIs nos permite pasar a lo que se llama la evaluación del desempeño de las áreas y de las propias personas. Bien, entonces, bueno, esta es la parte por qué es importante el presupuesto. Bien, más adelante tenemos ¿qué necesito para establecer un presupuesto? ¿Cuáles son los requisitos del presupuesto? Lo más importante, este proceso requiere un apoyo total de la dirección general. Si la dirección general no apoya el proceso de presupuesto, va a ser un tema sumamente desgastante que hay que estar negociando con las áreas y los responsables porque no tenemos el apoyo de la dirección general. La necesidad de un presupuesto debe obedecer al más alto nivel de la organización y contar con su apoyo, que es precisamente la dirección general. Decíamos que requiere la participación de todas las áreas de la empresa, bien, porque nos va a permitir alinear los planes de compensación variable. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas no están peleadas con pagar más, están peleadas con pagar cuando no ganan. Si tenemos un presupuesto y lo alcanzamos, entonces todos alcanzamos los objetivos y por lo tanto generamos valor agregado a la organización. Y a través de ese valor agregado es como se generan los planes de compensación variable. Igualmente, algo que llega a suceder es que el catálogo de cuentas no está alineado con el presupuesto y entonces el presupuesto, cuando pasamos al control presupuestal, se convierte en un tema enormemente artístico, en el cual dice, súmale a la cuenta 20, a la cuenta 14, réstale la 6 y te va a dar el concepto 18 del presupuesto. Tiene que estar totalmente alineado el catálogo de cuentas de la organización con el presupuesto. Aquí es donde entramos a temas que dependerá del sistema de gestión financiera que ustedes lleven, y hablamos desde los RPs de mayor capacidad y prestigio, como PeopleSoft, como SAP, como Business One, etcétera, en el que al final de cuentas es el instrumento que nos permite gestionar y automatizar la operación. Pero esa operación tiene que caer en temas de un presupuesto para ver si vamos bien o tenemos que corregir algo. El siguiente tema es que como un requisito indispensable del presupuesto es que la información que vamos a comparar debe ser veraz y oportuna, a efecto de tomar decisiones adecuadas. Bien, y finalmente nos ayuda en la definición previa de políticas. Quiere decir que cuando implemento un presupuesto y no tengo definidas claramente las políticas, entonces la organización sufre porque se paraliza dado que para ejercer un presupuesto no hay políticas.
Entonces, establecer políticas previamente al presupuesto es muy importante para que la gestión del presupuesto sea ágil. De ahí pasamos a lo que se llama la arquitectura del presupuesto. Bien, esta arquitectura del presupuesto nos referimos, y aquí viene una analogía a un automóvil, en donde tenemos cuatro grandes apartados en la arquitectura del presupuesto. La primera es el nivel del cliente, es decir, la interfase, la manera en que los usuarios del presupuesto pueden acceder y conocer su presupuesto. Por eso es que aquí ponemos la muestra de un control del automóvil, en donde nosotros no sabemos qué es lo que pasa abajo del cofre. Lo que sí sabemos es que hay una serie de indicadores que nosotros como usuarios nos permite saber el rendimiento del automóvil, si le está fallando el automóvil. Esa interfaz es la que necesitamos en el presupuesto. Una interfaz amigable para el usuario, que de manera ágil y rápida le permita saber qué está pasando en la gestión. Bien. El siguiente nivel en la arquitectura del presupuesto tiene que ver con el nivel de aplicaciones. Estamos hablando de los procesos que se dan dentro del presupuesto. Para eso estamos mostrando precisamente el motor. El motor en el automóvil es lo que hace que se mueva, es lo que hace que el vehículo alcance ciertas velocidades y ciertos rendimientos en el uso de combustible. Pasa lo mismo, nuestros procesos en el presupuesto deben ser claros, precisos y concisos, porque de otra manera, si nuestros procesos no son claros, lo que vamos a ver a nivel de usuario final no va a ser lo que ellos esperan. El tercer nivel en esta arquitectura de presupuesto tiene que ver precisamente con los datos, en otras palabras, el diseño del presupuesto. ¿Cómo queremos que ese presupuesto sea modelado? Bien, y para eso de su lado derecho podrá haber un cubo, es lo que llamamos cubos de información. Recordemos que lo que no está presupuestado no puede ser medido. Entonces, el proceso de presupuesto debe especificar claramente los conceptos y cajones de presupuesto que nos permitan, como en este cubo de Rubik que se utiliza, que mueves de un lado, mueves del otro hasta obtener lo que tienes. El presupuesto lo que hace es generar pequeños cajones para cada cosa. Si no genero el cajón en el presupuesto, es información que no va a estar disponible. Eso es lo que llamamos el diseño en la arquitectura. Y finalmente la fuente de datos. Estamos hablando de cómo vamos a alimentar, en este caso, al automóvil. Para eso utilizamos las bombas de gasolina. En el caso de nuestro presupuesto, la información debe venir o de nuestro ERP o de nuestro CRM, como dos sistemas importantes en la organización. De aquí es donde se nutre, pasa al diseño, que es el cubo de información, pasa al motor, que es la definición de procesos, reportes, y finalmente la interfase con el cliente, usuario final, que es cómo van a ver ellos esta información. A eso es lo que llamamos la arquitectura del presupuesto. Bien, el siguiente, bueno, pues es en sí el proceso de este presupuesto. Aquí podemos ver que hay un administrador de presupuesto, que es el responsable precisamente de dialogar con las diversas áreas, recibir los inputs, entender los inputs, analizar estos inputs y ver en qué concordancia está, para que finalmente las unidades de negocio, de servicio, de productos o lo que la empresa tenga como business core, sea claramente entendido por este administrador del presupuesto, que es el que se va a encargar de esta arquitectura de presupuesto, y como vemos aquí, va desde contar con los objetivos que deben ser de alto nivel y deben ser objetivos SMART. La carga inicial del presupuesto, que es los saldos del año anterior, que nos va a servir para comparar año contra año, establecer las variables macroeconómicas de este presupuesto, ver todo el tema del desarrollo del presupuesto dividido básicamente en grandes apartados, como son las ventas o ingresos, la parte del OPEX, que son los gastos operativos. Esto nos llevará a una EBITDA. Tendremos que de ese EBITDA hacer una separación porcentual de lo que se llama CAPEX, que nos permite mantener la infraestructura, para pasar a lo que se llama STRATEX, que es el tema de aquellos gastos estratégicos e inversiones estratégicas que nos permiten mantener el liderazgo en el sector que estamos, ¿ok? Se encarga también del diseño y el envío de los reportes, la distribución y consolidación, porque es otro tema. No es lo mismo el presupuesto para una empresa que un presupuesto para varias empresas, en las cuales tenemos que consolidar la información,
Y finalmente, una vez que está listo, es quien libera el presupuesto, lo consolida y lo mantiene actualizado. Bien, esta es la parte que se refiere al proceso del presupuesto. Bien, en cuanto al modelado del presupuesto, como comentábamos hace un rato, las cuentas, el catálogo de cuentas debe llevar una clara interrelación con nuestro presupuesto. Entonces, debemos hacer un análisis de nuestro catálogo de cuentas, un análisis de qué conceptos vamos a presupuestar para luego precisamente hacer la interrelación. La idea es que entre menos manipulemos la información y salga directamente, nos va a permitir ganarle veracidad a la gestión en el presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver de dónde se obtiene la información, cómo se ve en el presupuesto, de tal manera que esto esté claramente casado. Este es uno de los principales errores y causas de fracaso del presupuesto, cuando no se hacen todas estas labores previas al presupuesto. Bien, y como decíamos, bueno, pues es claro que lo que no se mide no se administra y lo que no se administra no se mejora. Hablábamos en un principio de la interconexión o la vista a los usuarios del presupuesto, que debe ser tan claro y preciso como el tablero de un automóvil. No necesitamos saber qué hay atrás, pero con lo que puedo ver, me puedo percatar de si el presupuesto está gestionando correcta o incorrectamente. Es lo que hablamos precisamente del reporteo del presupuesto. Aquí lo podemos ver, ¿no? Vemos cómo está esa automatización de datos que decíamos es importante en nuestro sistema de gestión financiera, debe caer directamente en nuestro presupuesto para que los objetivos y planes estratégicos definan y se califiquen y evalúen conforme transcurre el tiempo a través de un claro proceso de planeación que se convierte en un control para llegar a una acción correctiva que nos permita corregir en el momento oportuno aquellas cuestiones que no hayamos presupuestado o bien que están saliendo fuera del presupuesto. Estamos hablando de lo que se llama el control presupuestal precisamente. Y una vez que lo terminamos, tenemos que hacer la sensibilización del presupuesto. Ojalá, y todo como lo planeamos en el presupuesto, salieran las cosas. El tema es que hay ciertos márgenes de variación. Y en todo proceso de presupuesto, debemos ser por lo menos 3 escenarios. Un escenario conservador, que es como estamos esperando que las cosas sucedan. Un escenario pesimista, que es lo que nos puede pasar, qué es lo peor que nos podría pasar y cómo saldríamos. Y un escenario optimista. Estos son los planes de contingencia. El presupuesto nos ayuda a evitar las juntas de urgencia precisamente, porque como ya lo presupuestamos, como ya vimos los posibles escenarios, sabemos qué cursos de acción debiéramos tomar. ¿De acuerdo? Bien. Los beneficios, después de todo este trabajo, que como estamos viendo que es necesario, ¿cuáles van a ser los beneficios después de este arduo trabajo? Primero, nos presionan en la organización a obtener información vital. No toda la información tiene el mismo valor. Hablamos de la ley de Pareto del 80-20, donde sabemos que el 20% de lo que hacemos genera el 80% de los resultados. Entonces, esto nos permite contar con información vital y objetivos básicos. Bien, nos proporciona y nos ayuda a definir una estructura organizacional adecuada. Yo siempre he dicho que cuando hace el presupuesto, determina los objetivos y alguien se queda sin objetivos, es que se está sobrando, ¿no? Nos ayuda a hacer un uso adecuado precisamente de los recursos. Incrementa la participación, decíamos, el presupuesto es un proceso participativo. Facilitan la utilización óptima de los recursos porque evita el dispendio de los recursos. Sabemos que el recurso más escaso en la empresa es el dinero y todo el mundo quiere dinero para sus proyectos. El presupuesto nos ayuda a jerarquizarlos y a priorizarlos. Bien, nos ayuda a hacer un autoanálisis periódico. El presupuesto y su comportamiento se sugiere se evalúe por lo menos cada trimestre, a efecto de saber y tomar acciones correctivas o preventivas referente a lo que estamos haciendo. Nos ayuda a mejorar la eficiencia en las operaciones y a fortalecer o modificar o adecuar las estrategias. Y finalmente, y creo que es uno de los temas más importantes, para muchas personas dicen, es que el presupuesto no puedo hacer esto, es que el presupuesto no me deja hacer aquello. Más que el presupuesto es una camisa de fuerza. El presupuesto es una herramienta de creatividad, porque nos permite ver cómo no estamos alcanzando y llegar a temas, ¿cómo le hacemos para que sí lo alcancemos? Entonces el presupuesto se convierte en una herramienta de creatividad y en una camisa de fuerza, como comentábamos.
¿Qué limitaciones tiene nuestro presupuesto que vale la pena tener muy claros? Que están basadas en estimaciones, que deben ser adaptados constantemente a las situaciones del mercado y económicas, que la ejecución del presupuesto no es automática, no es porque ya está en presupuesto lo ejerzo, esto depende de los ingresos de la empresa, que también se den de la misma manera. Decíamos que no es una camisa de fuerza, sino un tema de una herramienta para fomentar la creatividad. Permite fomentar la cultura del cumplimiento de objetivos, ojo, pero el tener un presupuesto no garantiza que los alcances. Necesitamos la gestión del presupuesto y obviamente cuando es la primera vez que lo implementamos requiere una cultura de administración del cambio. Causas del fracaso, podemos ver cuando solamente lo hacemos con base en un Excel y sin importar, no hacemos un correcto análisis, simplemente ponemos las formulitas en Excel y tenemos un presupuesto. Esa no es la manera de hacer un presupuesto. Tenemos que entender claramente la empresa, la situación económica, el contexto en el que se desempeña, cómo está el sector. Bien, otra de las causas del fracaso del presupuesto es cuando no definimos claramente las responsabilidades. Se sugiere, se genere un comité de presupuestos. Este comité de presupuestos es responsable de revisar, gestionar y analizar. Bien. Otra de las causas del fracaso del presupuesto es cuando no hay un buen nivel de comunicación. El presupuesto se hace, no se informa y no se le da seguimiento, ¿no? El otro tema es cuando nuestro sistema contable se convierte en el querido diario. Estamos viendo el mes de octubre en el mes de diciembre. Ya no me sirve la información debe ser veraz y oportuna. Y sobre todo cuando establecemos un presupuesto y no nos preocupamos por definir los controles efectivos para su gestión. Pasamos al presupuesto base cero. Toda esta fue la parte introductoria, la metodología, los procesos, todo lo que requerimos para implementar un presupuesto. El presupuesto base cero es una de las formas, las maneras, las herramientas para gestionar una organización. Nos dice aquí que es una metodología que trata de reevaluar, de analizar cada año todos los programas y gastos que tiene una empresa. De tal manera que la ventaja del presupuesto base cero es que permite, como lo define Hammer, es la reingeniería. Es no me caso con los errores que trae la empresa, voy a partir de la empresa como si fuese relativamente nueva con la expertise que tengo para solamente presupuestar aquellos proyectos y aquellos gastos que necesariamente requerimos para que la empresa funcione. En otras palabras, no voy a arrastrar deficiencias o errores pasados, pues se llama presupuesto base cero, es olvídate de lo que hiciste y parte de que lo vas a realizar nuevamente. De tal manera que año tras año, cuando ya es un presupuesto base cero, todas las unidades de negocio, de servicio, o programas o proyectos, tienen que pelear por los recursos, y me refiero en el término correcto pelear, quiere decir justificar el uso de esos recursos a sus presupuestos. Por eso es que es tan importante lo que se llaman los paquetes de decisión, elaborar los paquetes de decisión que nos permiten saber qué proyectos, qué programas, qué unidades, qué servicios son los que sí merecen quedar en presupuesto. Bien, este paquete de decisiones es un documento que identifica y describe cada función o actividad específica, de tal manera que el comité de presupuesto, la dirección general, pueda evaluar y jerarquizar en qué orden vamos a ir asignándole recursos a cada programa o a cada proyecto. Bien, y finalmente, con base en esto, decidir si se aprueba o se rechaza el proyecto. Por eso se llama presupuesto base cero. Y finalmente, la evaluación del paquete de decisión nos habla de que cada paquete de decisión tiene metas y objetivos específicos. Y cuando lo presentamos, tendremos que decir cuáles son las ventajas de que se apruebe este documento, este paquete de decisión, y los problemas en el caso de que no se presente, de que no se autorizara, a efecto que la dirección general pueda claramente jerarquizar y hacer el análisis de riesgos. De ahí vendrán las medidas de rendimiento, los dichosos KPIs, y con base en eso, si no se cumplen los posibles cursos de acción, para revisar si los costos y beneficios que habíamos presupuestado se están dando en los términos acordados. Y otra vez volvemos a los objetivos y metas que tienen que estar revisando trimestralmente. Bien, este fue un pequeño resumen de aquellas cuestiones
en las cuales consideramos la importancia que tiene el presupuesto, la importancia que tiene el presupuesto base cero y todos aquellos factores que son necesarios considerar para elaborar y llevar a cabo un proceso de presupuesto exitoso. Quedo atento a sus dudas y preguntas. David, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de dudas, sugerencias que nos realizan los participantes. Tenemos la participación de Luciano Tiscareño. Saludos, Luciano, gusto saber de ti. Luciano nos pregunta, ejemplos de KPIs para el presupuesto base cero. Muy bien, en el caso de KPIs, como nosotros sabemos, son aquellas actividades clave de desempeño, aquellas cuestiones que, como decíamos, es el 20% que hacemos que nos dan el 80% de resultados. Los KPIs, independientemente de si es un presupuesto base cero o es un presupuesto por programas, no importa, los KPIs nos permiten evaluar la gestión de las diversas áreas. Tenemos varias, por ejemplo, en el área de ventas, por ponerles un ejemplo, el número de clientes que traemos, el número de prospectos se convierten en clientes, la inversión que hacemos por cada cliente que tenemos. En el área de capital humano tenemos, por ejemplo, el tema de cumplimiento de objetivos, el tema de asistencia, el tema de cumplimiento de programas. En la cuestión financiera, nosotros podemos ver el tema, que como ya vemos, el tema de liquidez, el tema de apalancamiento, el tema de rentabilidad en diversas cuestiones, como el margen bruto, como el margen neto, como el ROI, que es el rendimiento del capital. Entonces, como estos existen por lo menos dentro de los que son necesarios 25 KPIs, que son aquellas cuestiones clave y necesarias, mínimas e indispensables establecer en un proyecto de presupuesto. ¿Sí? Gracias, David. Tenemos la pregunta de Jorge Buenfil. Jorge, gracias por participar. Jorge nos pregunta, ¿cuáles son los factores claves para la implementación de este tipo de presupuesto? Gracias, Jorge, por la pregunta. Básicamente, como habíamos visto, aquellas cuestiones que nos llevan a un proyecto exitoso del presupuesto es, primero que nada, contar con el apoyo de la dirección general, número uno. Número dos, que la elaboración del presupuesto sea una actividad participativa. Evitemos nada más tomar cifras del año anterior y multiplicarlas por un factor para tener el nuevo presupuesto. Entonces debe ser participativo. Y tres, debe establecerse un claro proceso de comunicación, cambios y políticas del proceso del presupuesto a efecto de que todas aquellas erogaciones no amparadas en el presupuesto, las áreas que lo requieren sepan cómo, cuándo y dónde gestionarlas. Gracias, David. Tenemos la pregunta de David Gómez. David Gómez nos pregunta, ¿el tiempo estimado que se debe destinar para elaborar un presupuesto? Bien, esto depende si es la primera vez que establecemos un proceso de presupuesto, si es un proceso que ya hemos hecho durante varios ejercicios. Cuando es la primera vez que establecemos un proceso de presupuesto, pues obviamente es un proceso arduo y largo, que se lleva entre 5 y 7 meses el establecer todas las premisas del presupuesto, porque hay que entender claramente la organización. Cuando es un proceso que ya hemos hecho de manera recurrente, lo único que requerimos y que necesitamos es retomar, analizar y, por lo tanto, la gestión del presupuesto se puede llevar entre 1 y 2 meses. Por eso muchas empresas empiezan su presupuesto en el mes de octubre, para que en diciembre tengan la aprobación, en enero esté ya subido al RP, y el 1 de enero todo el mundo sepa cuál es su presupuesto y lo que tienen que alcanzar. David, muchas gracias. Tenemos la participación de José Alberto Rosales. José, buenas tardes. Gracias por participar. Él nos pregunta, ¿cómo se conforma el comité de presupuesto o cuáles son las mejores prácticas para conformar el comité de presupuesto? Muy bien, con respecto al comité de presupuesto, que es el órgano rector para la aprobación y diseño del presupuesto, el que ve las políticas, el que autoriza o bien reduce el presupuesto para algunas áreas, lo ideal es que esté conformado por los principales directivos de la organización. ¿Qué estoy diciendo? Aquellos que tienen poder en la toma de decisiones, porque como decíamos que el presupuesto participativo, pues requiere que esté la persona responsable de los ingresos, de la venta,
que esté el responsable de las finanzas, que esté el responsable de la logística, es decir, los principales directivos de la organización, a efecto que cuando se elabore el presupuesto, todos puedan ver en qué parte les afecta y cómo se puede mejorar. Por lo tanto, las mejores prácticas nos dicen que las cabezas responsables de tomar decisiones en la organización deberían de conformar este comité de presupuestos. Bien, gracias, David. Antes de finalizar esta transmisión, les recordamos que todos los jueves a las 18 horas abordaremos diferentes temas de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 15 de febrero a las 18 horas trataremos el tema neuroventas. ¿Cómo venderle al cerebro? Va a estar bueno, los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a todos sus amigos. Y bien, siendo las 18:32 horas del día 12 de febrero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gracias a todos y hasta luego.